Sí, yo los venía escuchando en realidad pensando en esta idea, ¿no? de una suerte de retorno de la teoría de los dos demonios, y en realidad yo creo que es más grave aún que esto, porque bueno, como decían ustedes, esa teoría de los dos demonios, que además se aplica en diferentes momentos históricos que podemos repasar, pero en realidad lo que hizo fue poner no solo a la sociedad como externa a esa supuesta disputa, ¿no? Sino también a los distintos gobiernos que implementaron esta teoría, ¿no? Es más conocido el gobierno de Raúl Alfonsín con el retorno a la democracia, pero en realidad esta teoría comienza incluso antes de la dictadura militar, cuando intentaba, como digo, ponerse en una situación externa entre lo que se denominaba como una extrema izquierda y una extrema derecha, de la cual el gobierno, insisto, anterior a la última dictadura militar, el de Estela Martínez de Perón, intentaba colocarse por fuera de esa disputa. Luego Alfonsín lo que hace es popularizar esta idea de la externalidad de los gobiernos, pero también agrega como componente novedoso dentro de esos dos demonios a las Fuerzas Armadas, ¿no? Que recordemos, en el periodo anterior, esa extrema derecha estaba representada por lo que fue conocido como la AAA o las organizaciones paramilitares o paraestatales. Lo que hace Alfonsín a la salida de la dictadura y en los comienzos de la democracia es agregar como un enemigo nuevo, ¿no? Decimos las Fuerzas Armadas que habían intervenido en lo que se conoció, ¿no? Como la guerra sucia o la lucha contra la subversión, poniéndole comillas, ¿no? Y digo, me parece que en este momento es más grave aún la situación porque el gobierno está directamente tomando partido por uno de esos dos bandos, ¿no? Insistimos con las comillas, ¿no? Y en este caso referenciándose directamente con lo que fue el bando militar, ¿no? Que llevó a cabo una represión sistemática, pero además siempre hay que aclarar desde el Estado y con todos los mecanismos que tiene para cuidarnos, o que debería tener para cuidarnos, implementándolos, ¿no? Para llevar adelante una represión feroz, una masacre como hemos conocido que fue la de la última dictadura militar. Entonces digo, me parece que es incluso más grave este posicionamiento que están tomando el gobierno a través de estos diputados, pero como ustedes decían, a través también de prestarle algunas herramientas del Estado, como pueden ser vehículos, para, bueno, generar estas visitas que por supuesto no quedan en visitas, sino que tienen un hecho simbólico muy importante. Venimos diciendo incluso antes del triunfo de Javier Milei que esta fuerza de este partido, digamos, que hoy está en el gobierno, va más allá del negacionismo y en realidad lo que termina haciendo es una reivindicación directa a la dictadura. Claro. Y creemos que eso tiene que ver con la necesidad de implementar algunos métodos para precisamente llevar a cabo sus políticas y sobre todo sus políticas económicas, que creemos que son políticas totalmente regresivas y negativas para el pueblo y que por lo tanto van a encontrar, como ya lo han hecho, ¿no?, resistencia. Y frente a esa resistencia, que insisto, ellos ya veían, ya preveían, antes incluso de ser gobierno, ¿no?, saben que van a tener que aplicar algún tipo de represión, ¿no? Y en la medida en que esa resistencia crezca, la represión también va a crecer. Y para llevar a cabo esa represión, también van a tener que implementar algunos métodos que rozan lo inconstitucional, ¿no? Como ya vimos en las detenciones que se produjeron en la manifestación en contra de la ley Bases, ¿no? Entonces, empiezan a correr un poco los límites de lo posible, de lo legal incluso, para poder aplicar estas medidas que, como decimos, no van a pasar sin represión. Entonces, a mí me parece que esa reivindicación de la dictadura, además de ideológica, también tiene un fin práctico, que creo que es llevar a cabo estas medidas económicas que son, como decimos, ¿no?, regresivas frente al pueblo y que por lo tanto van a necesitar necesariamente esta represión, como ya hemos visto que se produjo. Entonces, de esta manera empiezan a implementar, decimos de manera quizás gradual o progresiva, una suerte de estado de excepción, que no es lo mismo que una dictadura, no decimos que sea lo mismo, tiene sus características particulares, pero sí donde se empiezan a suspender ciertos derechos constitucionales, como el derecho a la protesta, en el caso particular de lo que estamos diciendo, y por lo tanto esos derechos empiezan al verse suspendidos, empiezan a ser condenados, incluso como estamos viendo, como sucedieron, como decíamos, con las detenciones y con las dos personas que continúan detenidas hasta el día de hoy,
pero no únicamente porque quienes han sido liberadas continúan siendo procesadas, ¿no? El procesamiento continúa, no han sido sobreseídas, y por tanto nos parece que allí está la clave de por qué esta reivindicación a la dictadura, que en realidad tiene que ver con una reivindicación a las formas de represión que llevó a cabo esa dictadura, y que por lo tanto es quizás donde tenemos que alertarnos más para poder parar esto a tiempo, decimos, ¿no? Porque dentro de poco puede ser muy tarde. Sí, por supuesto. Además, no solo se dio, ¿no?, en el momento de la dictadura, también lo hemos visto, por ejemplo, en el macrismo, cuando se surgió esta construcción con respecto a la persecución de las comunidades mapuches, y ese hecho tan conocido como fue la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, ¿no?, donde se empieza a poner en un otro, que la mayoría de las veces es externo o alejado, esta idea de, bueno, hay que combatirlo. En este caso, ese otro pareciera ser mucho más cercano, ¿no? Y creemos que este gobierno además tiene un ataque sistemático en lo que llama comunismo, empobrecedor y demás, pero que en realidad tiene que ver con los y las trabajadoras, donde, bueno, no solamente se está haciendo esta construcción discursiva, incluso, como decíamos, con detenciones y demás, sino también y sobre todo con despidos, en particular con despidos a trabajadores y trabajadoras estatales, pero no únicamente, ¿no? Estamos viendo que muchos y muchas están siendo también despedidos del sector privado. Entonces, por eso creemos que esta gran ola de despidos va a generar más tarde que temprano, o más temprano que tarde, perdón, una resistencia, ¿no? Y que frente a eso, sin duda, va a tener que haber, en los términos que este gobierno lo entiende, ¿no?, una represión para que esa movilización, esa resistencia no sea masiva o no llegue a los canales que nosotros queremos o quisiéramos quizás que llegue, y que el gobierno va a intentar ocultar, reprimir y perseguir.